Hola, ¿qué tal? Soy Javi y hoy venimos a descubrir el increíble pueblo de Sant Mateu, la capital histórica del Maestrat. Nos espera un recorrido lleno de historia, cultura y monumentos. Así que venga, acompáñame. Nuestra primera parada no podía ser otra que la impresionante iglesia arciprestal, una de las joyas más importantes del pueblo y del gótico valenciano, declarada Patrimonio Nacional desde 1931. Lo que más me sorprende es su gran envergadura. Lo que ves detrás de mí es la famosa Fuente del Ángel, un monumento histórico que podemos visitar si nos acercamos por cualquiera de los 7 accesos que nos llevan hasta aquí, la Plaza Mayor. Este lugar, además, es uno de los puntos de reunión favoritos de los ciudadanos. Otro emplazamiento que merece la pena visitar es el horno medieval de Sant Mateu. Este horno, que data de 1386, es en la actualidad la oficina de turismo. Pero si el turismo histórico te llama tanto como a mí, no podemos olvidarnos la calle Historiador Betty. Por un lado, el Ayuntamiento, o Palacio de la Cornova, del siglo XIV. Por el otro, la Audiencia o Palacio Borrull, un emplazamiento medieval que ya en el siglo XIX perteneció a la importante familia de juristas de la que recibe su nombre. Los dos forman uno de los conjuntos más importantes del gótico civil valenciano. Aprovechando que estamos por aquí, quería enseñarte el Callejón de los Judíos. Este es un fragmento de una vía medieval del siglo XIV y que fue restaurada hace poco más de 20 años. El casco histórico de Sant Mateu alberga muchos otros vestigios del pasado, como los restos del portal de Morella y la torre de Cantacorps, que forman parte de lo que en su día fue el recinto amurallado de la ciudad. Y finalmente, quiero mostrarte la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, un importante paraje que se sitúa a lo alto de la montaña y que sin duda merece la pena visitar. Y hasta aquí hemos llegado. Hoy hemos visto cosas muy interesantes, pero te recomiendo que vengas para que descubras todo lo que te queda por ver. Y eso que no hemos hablado ni de la gastronomía de Sant Mateu ni de sus fiestas. Pero eso lo dejamos para la próxima. ¡Hasta luego!